A lo largo de la historia del pensamiento humano, la cuestión sobre la naturaleza de lo divino ha sido uno de los temas más profundos y complejos, generando debates que han perdurado a través de los siglos y han dado lugar a diversas interpretaciones teológicas y filosóficas. La reflexión acerca de la esencia de Dios se ha manifestado en múltiples corrientes y tradiciones, en las que se discute la aparente dicotomía entre la unidad absoluta de lo sagrado y la doctrina que postula una pluralidad interna en la divinidad, encarnada en la idea de la Trinidad. Esta discusión, que ha marcado de forma indeleble el desarrollo de las religiones abrahámicas y ha influido en otras corrientes de pensamiento, parte del reconocimiento de una realidad suprema que trasciende lo humano y lo finito, pero que al mismo tiempo se hace presente en la historia. La concepción tradicional de la unidad divina se funda en la idea de un ser único, indivisible e inmutable, cuya existencia es la fuente última de todo lo creado y cuya esencia no puede ser dividida en partes. Esta visión, que se encuentra en el pensamiento judío y en el Islam, se caracteriza por un estricto monoteísmo en el que la divinidad es concebida como una totalidad singular, sin ninguna división interna. En este contexto, Dios es percibido como una realidad trascendente que se manifiesta en el orden natural y en la historia, pero siempre manteniendo una unidad absoluta que no admite multiplicidad en su ser. La fuerza de este concepto radica en su capacidad para inspirar una profunda veneración y un compromiso ético, al subrayar la supremacía y la singularidad de lo sagrado, invitando a los creyentes a relacionarse con un ser que es el fundamento inamovible de toda existencia. Por otro lado, la doctrina de la Trinidad, que se desarrolla principalmente en el ámbito del cristianismo, propone una concepción de la divinidad en la que coexisten tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que, sin embargo, comparten una misma esencia divina. Esta formulación teológica surge de la necesidad de conciliar la experiencia del relato bíblico, en el que se observan diversas manifestaciones y roles atribuidos a la divinidad, con la demanda de preservar la unidad de Dios. El planteamiento trinitario ha sido objeto de intensos debates, en tanto que intenta explicar la complejidad de una divinidad que, al mostrarse en distintas facetas y relaciones internas, ofrece una visión más dinámica y relacional del Ser Supremo. Mientras que la concepción unitaria pone el énfasis en la indivisibilidad y la singularidad absoluta de Dios, la doctrina trinitaria invita a comprender la divinidad como una comunión interna de amor y acción. Cada persona cumple una función específica en el plan de salvación y en la revelación de lo sagrado al hombre. El surgimiento del pensamiento trinitario se inscribe en un contexto histórico en el que la interacción entre la tradición judía y la filosofía helénica abrió nuevos horizontes. Los primeros cristianos, al enfrentarse a la diversidad de expresiones y revelaciones en su experiencia religiosa, se vieron impulsados a articular una formulación que permitiera explicar la presencia de Dios en la figura de Jesús y en la obra transformadora del Espíritu Santo. Este esfuerzo de síntesis teológica dio lugar a largos procesos de reflexión, controversias y concilios, en los que se debatieron cuestiones tan complejas como la relación entre la divinidad y la humanidad. Figuras como Tertuliano, Atanasio y los padres capadocios desempeñaron un papel crucial al ofrecer argumentos y metáforas que permitieran vislumbrar, aunque sea de manera incompleta, la profundidad y la paradoja inherentes a una divinidad que es a la vez unidad y pluralidad. La tensión entre la unidad divina y la pluralidad interna se revela, en muchos casos, como una respuesta a la experiencia vivida por las comunidades de fe, que perciben en la relación con lo sagrado tanto un llamado a la individualidad como a la comunión. En las tradiciones que enfatizan la unidad, se destaca la trascendencia absoluta de Dios, cuyo ser permanece fuera y por encima de toda manifestación material y temporal. Esta perspectiva resalta la diferencia radical entre el Creador y la creación, subrayando que cualquier intento humano de dividir o categorizar lo divino es una limitación impuesta por la mente finita. La unidad de Dios se convierte en un recordatorio de la infinitud y la perfección de la realidad última, y en un desafío a la arrogancia del pensamiento humano, que a menudo busca encerrar lo inabarcable en definiciones estrechas y reductoras. En contraste, la visión trinitaria insiste en la inmanencia de Dios, en la idea de que lo divino se manifiesta en la historia y en las relaciones personales, acercándose al hombre de manera directa y transformadora. La Trinidad, entendida como una comunidad interna de amor y comunicación, ofrece una imagen de Dios que es, en esencia, relacional y participativa, lo que permite comprender la divinidad como una fuente de vida y de inspiración para la convivencia humana. Esta concepción no niega la trascendencia, sino que la complementa al mostrar que la divinidad se revela en un diálogo constante con la creación, en el que cada persona es llamada a participar de una comunión que trasciende la mera existencia física. La experiencia cristiana, especialmente en su dimensión sacramental y en el misterio de la encarnación, se sustenta en esta interpretación,
que ha sido fundamental para el desarrollo de una espiritualidad orientada a la imitación de la divina comunión. El diálogo entre la unidad y la Trinidad se extiende también a otras tradiciones religiosas y corrientes filosóficas, que han ofrecido interpretaciones diversas sobre la esencia y las manifestaciones de lo sagrado. En el pensamiento islámico, por ejemplo, se enfatiza la unicidad absoluta de Alá, rechazando cualquier forma de asociación o división que pudiera debilitar la pureza del monoteísmo. La teología islámica se caracteriza por una insistencia en la singularidad de Dios, a quien se le atribuyen nombres y atributos que subrayan su supremacía y su inigualable perfección, sin que ello implique una dispersión en elementos constitutivos. De igual modo, la tradición judía ha mantenido a lo largo de los siglos una concepción estricta de la unidad divina, plasmada en la Declaración Fundamental de Fe, que reconoce a Dios como un ser único, sin alteración ni multiplicidad. Estas posiciones han tenido un impacto significativo en la configuración de las identidades religiosas y en la manera en que las comunidades entienden su relación con lo trascendente, enfatizando una ética de la responsabilidad y del sometimiento ante la voluntad divina. Más allá de las tradiciones abrahámicas, otras corrientes espirituales y filosóficas han ofrecido visiones que, aunque diferentes en sus términos y en sus metáforas, comparten la preocupación por comprender la totalidad de lo divino. En algunas corrientes del pensamiento hindú se postula la existencia de un principio absoluto, el Brahman, que se manifiesta en una multiplicidad de formas y de deidades, pero que en esencia es uno y único. Esta visión, que convive con el culto a diversas deidades y con una rica tradición de mitos y símbolos, invita a considerar la realidad suprema como un campo de energía y de conciencia en el que las distinciones aparentes son, en última instancia, ilusorias. Ciertas corrientes del misticismo sufí han enfatizado la idea de un amor divino que trasciende las limitaciones de las formas y de los conceptos, llevando a la experiencia de una unidad tan profunda que se disuelve toda separación entre el Creador y la creación.